¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hablar del Medio Oriente, vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo en términos bélicos. Lo hemos hecho harto porque lo que no se puede hacer es ignorar, hacer como que uno, esas cosas pasan todo el tiempo y siempre están estas toletoles ahí al lado, hasta que de repente la cosa se encrispa y uno no entiende muy bien cómo pasó. Le vamos a decir cómo pasó. Vamos a hablar hoy día con Jorge Saad, quien dirige el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros nuevamente acá. A ver, déjame hacerte una pregunta personal primero. Ya. ¿Qué tanto a ti de alguna manera te favorece o te desfavorece es que tú tengas ascendencia palestina? Mira la pregunta. Yo creo que en Chile la comunidad árabe está muy inserta en la sociedad, porque siempre fuimos educados, esto viene de los abuelos, que somos chilenos de origen árabe. Por lo tanto, la comunidad palestina y árabe en general participa en toda la área, es transversal políticamente, muchos han formado familia con personas de orígenes no árabes, y por lo tanto uno se siente que es chileno de origen árabe, muy orgulloso de sus raíces, pero en el último tiempo se ha tensionado más, pero yo diría que en general la relación personal entre las comunidades va por un cauce bastante normal y se trata de separar lo que son las ideas políticas o las posiciones de las relaciones interesante lo que personales. estás diciendo y es una cosa que mucha gente ha notado, de que, por ejemplo, en el ámbito de los distintos clubes, el club israelí, el club palestino, etcétera, las relaciones no son particularmente como, oye, vayamos a funarlos mañana aquí allá. No, hay una relación relativamente respetable para todo lo que significa entender lo que está pasando. Sin embargo, en Medio Oriente en este momento, bueno, hay una situación de guerra brutal que involucra a varios países y eso también me imagino que genera un sentimiento o algún tipo de reacción de las personas que vienen de ese lugar históricamente. Sí, yo diría que Palestina tiene un valor simbólico, histórico muy fuerte, más aún en Chile, donde la comunidad palestina es la más grande del mundo fuera de Palestina, después de Jordania. Y si bien las relaciones personales siempre han tratado de mantenerse separadas de las ideas políticas, las posiciones que uno tenga frente al tema, hay que reconocer que se tensionó después de lo que ocurrió en Gaza, especialmente en una era de conflictos que con las redes sociales tú tienes una conexión emocional mucho más fuerte porque la vas siguiendo en vivo, algo que no ocurría hace 2, 3 Sí, décadas. claro. Y respecto al tema de la guerra en Irán, ahí ya estamos hablando de otra situación en Medio Oriente, partiendo que los iraníes no No son de son origen árabes, árabe, son no, son persas, persas, claro. pero hay toda una discusión hoy día, podríamos decir, entre lo que hace Occidente, lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo, el rebalance del poder, y creo yo también una cierta decepción hacia Estados Unidos, pero no hacia el país, ni hacia la historia, ni los valores compartidos con Chile, sino a esta personalidad de Trump que genera muchas pasiones, o a algunos les genera un fanatismo, una justificación de todo lo que hace, o también esta animadversión hacia Trump. Y uno como analista tiene que tratar de separar esas emociones que genera Trump para entender bien qué es lo que hay detrás. Hay otra variable, Jorge, que es muy importante, que no se toca tanto. Aquí la hemos conversado con Raúl Sor otras veces, pero ¿qué es la variable religiosa? Sí. Cuando tú tienes a un pueblo, o a buena parte de un país o un pueblo, que no teme morir porque eso lo acerca a Dios, sobre todo si está defendiendo su patria, cambia totalmente la lógica de, por ejemplo, las amenazas. Pues yo te amenazo que te voy a tirar la bomba. Tírala, me acerco antes. ¿Qué tanto la religión? Hay un dicho que no me acuerdo exactamente quién lo planteó, pero que dijo, si tú sacas la religión del planeta Tierra en la historia, prácticamente no hubiese habido guerra. Hay montones de guerras que se generaron por situaciones religiosas. ¿Y qué tanto influye la situación religiosa, lo islámico? Está lleno, los palestinos están llenos de cristianos también, pero ¿qué tanto la situación religiosa influye en esto que está pasando? Creo que el factor religioso es muy importante para entender a Medio Oriente.
Y voy más allá de lo que es la religión cristiana versus el islamismo. Dentro del propio islamismo tú tienes a los chiitas, que es la mayoría en iraní, y los sunitas, que es la mayoría en el mundo y que tú la puedes ver en otros países árabes. Y esa diferencia entre sunitas y chiitas es un eje, en definitiva, político muy relevante. Medio Oriente no se maneja con las claves de derechas e izquierdas que estamos acostumbrados en Occidente. Estos elementos influyen mucho más. Por ejemplo, Hezbollah en el sur del Líbano es chiita y es una suerte de brazo o extensión de Irán. Pero el gobierno del Líbano, la mayoría del gobierno del Líbano no es chiita. O son sunitas, o son maronitas, o son cristianos, o de distintos credos religiosos. Entonces, esos factores son determinantes. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que ocurre en Siria, la situación de Turquía y lo que estamos viendo en la guerra de Irán. En consecuencia, la comprensión de Medio Oriente, el factor religioso es muy importante, porque Ahora, se transforma en un factor político. exactamente, y sobre todo cuando tú tienes una religión, ¿no? Que considera que dar tu vida por la patria es bueno, bueno, las amenazas que te tiren encima como que pierden un poco su efecto. Claro, a eso tú le sumas el nacionalismo, Exacto, que el también es nacionalismo muy también. propio de los imperios, el imperio persa, propio de lo iraní. Una cosa es que la sociedad de Irán no se siente afecta, no se siente identificada con la República Islámica, especialmente la capa de la sociedad más joven, que es muy importante en Irán. Pero otra es pensar que no tienen un sentimiento nacionalista. Y lo que estamos viendo hoy día es que pareciera que el tiempo juega a favor de Irán más que de Estados Unidos, porque es un país que se ha acostumbrado a las sanciones económicas, que ha podido navegar de una u otra manera con una situación muy desmejorada desde el punto de vista económico hace ya varias décadas y que está dispuesta a resistir, que es lo que hemos visto ahora, con esta gran llave que es el llamado Estrecho de Hormuz, que cambia el centro de gravedad de la guerra que vemos hoy día desde lo militar a lo económico. Sí, hay otra cosa que es súper importante en el caso de Irán, no solamente que tiene 80 millones de personas, que es un número bastante grande, no, una cosa muy importante es su geografía. Porque, claro, tú puedes tirar todo tipo de misiles desde el cielo, pero si tú quieres generar una situación de control, eh, Irán es de los países que tiene una topografía geológica más compleja. Tienes montañas, tienes ríos, tienes lagos, tienes un montón de situación que no es tan fácil de llegar y apoderarse de Irán. Efectivamente, esto también recuerda lo que ocurría con Afganistán, que nunca hubo capacidad de poder ni la Unión Soviética ni el propio Estados Unidos en su momento, y esa geografía compleja también la tiene Irán. Entonces tú tienes ese elemento y creo yo que esta guerra también ha demostrado la falta de comprensión de cómo funciona el gobierno de Irán, que al final del día es un gobierno más descentralizado, que ha tenido una continuidad operacional aun cuando descabezaste a toda su cúpula, y eso creo que fue un error de cálculo de inteligencia en Estados Unidos cuando decide ir a esta guerra. Venía con todo el impulso de lo que ocurrió en Venezuela y también con una recomendación de Israel que era el momento ya de atacar. Ahora, dime una cosa, el conflicto entre Estados Unidos e Irán lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Ahora ya se ha tornado en lo que nosotros denominamos una guerra. Pero todo el Medio Oriente en general, cada cierto tiempo tiene chispazos ¿cómo? Por ejemplo, yo puedo poner los ejemplos que pasan. El ataque contra las Torres Gemelas causó un remesón al interior de Estados Unidos y de América en general, tremendo. Esto de que alguien pueda llegar con los artefactos comunes y transformarlos en munición, qué sé yo, qué tanto toda esa situación, los atentados históricos, qué sé yo, todo eso afecta a los países básicamente que están en conflicto por el lado más bien musulmán. Yo diría que es una región que se acostumbró a ser la más inestable del mundo, pero que tiene más de la mitad de las reservas de petróleo a nivel global. Pero antes de la guerra en Irán y de lo que ocurre en Palestina y Siria, que también hay que incluirlo, había un cierto statu quo que esta inestabilidad se manejaba como una tensa calma. Turquía como una potencia, Israel
con su función también dentro de Medio Oriente, Irán, la potencia que era, y Arabia Saudita. Pero con lo que ocurre en Gaza, que demostró que no era un tema romántico, simbólico, sino que lo de Palestina, especialmente en la sociedad árabe, más allá de los jerarcas, sigue muy presente. Lo que ocurre luego con Siria, donde Bashar al-Assad era, entre comillas, alguien cómodo para la región o conocido, te vuelve a generar un rebalance del poder a nivel político, a nivel religioso, y esta posibilidad de Irán de entender de que se podía descabezar al régimen y producir un cambio de gobierno podría haber significado un cambio mayor, pero lo que se nos ha demostrado es que estamos muy lejos de pensar en algo en ese plano. ¿Qué es lo que hace Irán? Lo que ha hecho Irán es que tiene estos llamados proxies o grupos, como es Hezbollah en el sur del Líbano, lo que ocurre con los hutíes en Yemen. Entonces tú vas fragmentando esos países. Entonces ya no habla solo de un problema fronterizo, sino que habla de la existencia de grupos apoyados por distintos países dentro de las naciones. Pero tú, Jorge, ¿consideras a Hezbollah como un adversario, digámoslo así, genuino, sólido, o como un grupo terrorista? A ver, Hezbollah en el Líbano es un partido político y tiene un brazo armado que ha sido definido por muchos como una organización terrorista. Hay que tener claro que cuando hay actos terroristas hay que condenarlos muy claramente. Pero tiene representación incluso en el gobierno del Líbano, en un par de ministerios. Algo similar ocurría con Hamas. Recordemos que Hamas y Al-Fatah eran los dos principales partidos políticos en la Palestina ocupada. Entonces, esa complejidad es muy difícil de entender cuando tú la ves solo desde el punto de vista de la lupa occidental, y hace que la región está permanentemente en una inestabilidad y que los países o las potencias regionales de Medio Oriente, cuando quieren debilitar, llamemos a su adversario, a su enemigo, buscan generar esa fragmentación, y así como Irán apoya a algunos países, tú notas, por ejemplo, que en Yemen Arabia Saudita apoya al gobierno, pero Emirato Árabe apoya a grupos opositores, o lo que ocurre con los kurdos, o otro tipo de grupos que están dentro de Medio Oriente. Porque para algunas de estas potencias, tener a estos países fragmentados es mayor posibilidad de expansión. Apareció un nuevo actor que yo, en lo personal, lo encuentro impresionante, porque es de esas personas que aparecen una vez cada 100 años y que pueden cambiar todo en forma, corregir el error del planeta. Esa persona es el Papa. El Papa, Luis, bueno, tiene hoy día una pendencia con Donald Trump, su propio país, porque es el primer estadounidense que llega al papado, pero es una persona que ha dicho que hay que conversar con los palestinos, hay que conversar con la gente del Medio Oriente. No es cosa de llegar y tirar bombas y después, cuando estén prácticamente terminados, darles un lugarcito. No. ¿Qué tanto el mundo, que no tiene que ver necesariamente con lo que está pasando, no el mundo musulmán, no el mundo islámico, no el mundo de Estados Unidos, cómo miran esto? Yo creo que eso es parte de estas placas tectónicas que se están moviendo en el mundo, porque cuando tú ves que surgen liderazgos que tratan de resolver conflictos ajenos, o que hay una falta de contención de los conflictos, lo primero que tú dices es qué pasó con este sistema internacional de la posguerra, que tenía ciertos arreglos que te permitía de manera más institucional al menos partir con el diálogo, o al menos tener diques de contención antes que la fuerza fuera el primer recurso. Hoy día da la impresión que se relegitimó el uso de la fuerza. Y eso es lo que está hoy día en gran crisis, este sistema internacional que era un sistema de contención, de alguna manera para evitar una tercera guerra mundial, que es un sistema cuyos fundadores, que eran las potencias, tenían un ánimo de colaboración que hoy día no existe. Hoy ese sistema está en la UTI y es un mero espectador, desde la Nación Unida a nivel de seguridad, desde lo que ocurre con la OTAN, que siempre está con estos vaivenes, la Organización Mundial de Comercio en materia comercial, con todo lo que estamos viendo en la agenda proteccionista. Entonces, nadie sabe hacia dónde va a ir esto, y por eso el primer ministro de Canadá ha hablado de una ruptura, pero claramente este sistema está superado. Y cuando un sistema, que era un sistema de contención, está superado, claramente entramos en esta fase donde la fuerza, donde el gasto militar, donde intentos personales
buscan resolver conflictos que son muy ¿Tú crees complejos. que lo que está en crisis es ese sistema que, de alguna manera, como tú lo calificaste, eh, tenía que ver con la lógica de cómo se comportaban los distintos países entre sí? ¿O lo que estamos viendo es algo que es parecido, pero que tiene una lógica particular, que es el típico desarrollo, altitud y caída de los grandes poderes que han habido en el mundo? Tú tuviste a la Unión Soviética en un momento dado, pero bueno, puso un satélite en el espacio antes que Estados Unidos, el Sputnik. Estados Unidos llegó primero a la Luna, pero bueno, tenían guerras por todos lados. Tuviste a países como España en una época de conquista de toda América, pero llega un momento en que las cosas se empiezan a... no logra el dominante controlar la totalidad de las cosas que tiene y empieza a decaer. Y hay muchos que están diciendo, oye, hoy día Estados Unidos, así como le pasó a la Unión Soviética, está en un proceso equivalente a lo que fueron, qué sé yo, las caídas del Imperio Romano. Creo que hay varios factores, Fernando. Uno muy importante es que el mundo no es lo que era el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero la lógica de las reglas, de este sistema basado en reglas, sigue la lógica después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tú tienes un sistema institucional que no responde al mundo de hoy. Lo segundo es que ese mundo del pasado, donde había un director de orquesta, un poder hegemónico que es Estados Unidos, hoy es desafiado, porque el ascenso de China ha sido un cambio extraordinario en los últimos 30 años y hoy es el desafiante frente a este incumbente. Y lo tercero es todo lo relacionado a la revolución tecnológica y a las formas de comunicación de las personas, que también influye en la forma de comunicación de los países. Y eso tú lo ves también en cómo se está dando un desplazamiento de poder desde el poder formal de las naciones hacia lo que están haciendo estas empresas tecnológicas que están teniendo una capacidad de influencia mucho mayor. Entonces, esto es como que tú fijaste las reglas de un partido de fútbol en los años 70, ya que estamos en el Mundial, pero si tú ves el Mundial hoy día o el fútbol del 2026, es completamente distinto, claro, al de los años 70. Algo así es lo que está ocurriendo con el mundo. Sí, muchos han dicho de que todos los grandes imperios crecen, se generan un tremendo poder y después viene una relación que es inversamente proporcional entre el ingreso y la posibilidad y el precio de las cosas que hay que comprar, y empieza a caer, a caer, a caer, y finalmente terminan ya estando en otro nivel. Así pasó con buena parte de la Europa imperialista durante muchos años, y se dice está pasando con Estados Unidos, mientras China, al revés, está el momento de crecimiento. Claro. Entonces, a ver, ¿cómo tú ves desde ese punto de vista el que aparezcan personas como Trump? A ver, hay un tema geopolítico estructural que nos va a acompañar por muchas décadas, que es la rivalidad, yo la llamo estratégica porque es en todos los planos entre Estados Unidos y China. Quizás la punta de lanza en la competencia tecnológica, y lo que estamos viendo en la inteligencia... Esos son los nuevos enemigos, dice. Claro, es que lo estamos viendo en la inteligencia artificial, en la electromovilidad, donde China lleva la delantera, en la inteligencia artificial, donde Estados Unidos es, a través de su inversión privada, quien está liderando. Esa rivalidad estratégica es distinta a la Guerra Fría porque tú tienes a dos potencias que están interconectadas económicamente y que están interconectadas con el mundo, comparten un centenar de socios en común. El mejor ejemplo es Chile. La mitad de su comercio es con Estados Unidos y China, entonces no son los dos bloques de la Guerra Fría. Eso por una parte. Por otro lado, nosotros, si hubiéramos tenido esta conversación en los 90, hablábamos de la globalización, de los accesos a los mercados, de la integración económica como sinónimo de beneficio mutuo. Pero hoy hablamos de la geopolítica. ¿Y qué es lo que nos dice eso? Que hay elementos distintos a los económicos que están incidiendo en las decisiones de las relaciones internacionales y especialmente en la integración de los países. Y por eso tú tienes un episodio como el cable submarino, todo lo que está ocurriendo con la infraestructura crítica, qué pasa si es que participan capitales chinos, cuál es la presión de Estados Unidos, entre otras cosas. Esa es una lógica muy distinta, Fernando, y que para países abiertos como Chile al mundo, claramente tú tienes que hacer
¿Y qué rol, un ajuste y qué en tu rol- política y qué exterior. rol dentro de ese esquema que tú acabas de decir tienen cosas que siempre se apreciaron mucho, como por ejemplo las Naciones Unidas, que ya Trump la descartó, pero sigue siendo muy importante para un montón de cosas y tiene reglamentos y tiene acuerdos bien importantes, pero da la impresión de que está cada año más disminuida. Claro, acá se está produciendo un traslape entre este sistema internacional permanente, formal, de una burocracia, entre comillas, más pesada, y estos arreglos ad hoc de corta duración, el Consejo para la Paz que instauró Trump en la situación de Gaza, el escudo de protección para América Latina, que sabemos que son cosas de corta duración, ad hoc, sin una orgánica mayor. Ese traslape yo lo estoy observando hoy día y que si tú vas a otras latitudes, lo observas, por ejemplo, en lo que está haciendo la Unión Europea con los países del TPP, que dijeron, la OMC no está produciendo cambio, esta gobernanza ya no da para más, juntémonos, Unión Europea, TPP, y busquemos reformas al sistema económico. Explica lo que es TPP. Porque El TPP, claro, bueno decirlo, es que como estuvo tan de moda en Sí, el pasado acá, sí. es un conjunto de países del Asia-Pacífico que generaron un mega acuerdo comercial en el cual es parte Chile y que tiene una particularidad, que no está ni China ni Estados Unidos. Ese acuerdo parte promovido por Estados Unidos con la administración de Obama. Trump decide retirarse. En Chile el Frente Amplio fue un gran opositor ideológico, luego el primer gobierno de Boric en la primera parte, pero finalmente se termina aprobando siguiendo la tradición de Chile, que es de una política comercial abierta. Oye, una última pregunta que te quiero hacer. La comunidad palestina en Chile es una de las más grandes, tú mismo lo dijiste, en el mundo. Y desde ese punto de vista, ¿eso induce de alguna manera una posición o puede inducir una posición del país respecto de lo que está pasando? Bueno, son personas que están acá, ya el 90% o quizá casi el 100% son chilenas o tienen hijos chilenos y todo lo demás, por lo tanto, es básicamente un grupo de personas que llegó a este país tal cual como llegaron todos nuestros tatarabuelos de distintas partes del mundo y no hay una relación intrínseca entre el origen y dónde están. Yo creo que coexisten los dos planos. Hay un plano de la comunidad, diría árabe en Chile, que va más allá de la Palestina, que está muy inserta en la sociedad, que ha formado familias no necesariamente con otras familias árabes, así como también hay matrimonios que son desde los dos lados de origen árabe. Pero el tema palestino se ha terminado globalizando, especialmente con el tema de Gaza, y tú te das cuenta que es un tema sensible no solamente en Chile, en América Latina, lo hemos visto en el propio Mundial, por la carga simbólica que tiene. En el caso de Chile, yo creo que la mejor respuesta, y ojo Fernando, que esto lo han sostenido gobiernos de izquierda y derecha, es mantener una política de Estado. ¿Y cuál es la política de Estado que tuvo Boric, que la tuvo el presidente Piñera, que la tuvo la presidenta Bachelet, etcétera? Es nosotros promovemos la coexistencia de dos estados, el Estado de Israel, pero también el Estado de Palestina, Sí. cuyo mayor avance fue en los acuerdos de Oslo a comienzos de los 2000 y que desafortunadamente se ha ido diluyendo en el camino por distintas razones. Esa tiene que ser la posición de Chile en un tema que además en nuestro país inevitablemente tiene un impacto local Claro, es mucho. por el peso y el tamaño de las dos comunidades. Así es. Jorge Saad, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada, bueno, aclarándonos un poco desde la perspectiva del mundo palestino, a ver qué es lo que está sucediendo y cuáles son los alcances a lo que puede llegar. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por la Que vaya muy invitación. bien. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana.